Bienvenido, Polimiseria. Hoy es una plática sobre el Padre Nuestro, mas también hoy estaba diciéndolo, o orando, estaba analizándolo un poco, ¿no? Y pensando en las palabras. Y primero me llegó a esta importancia, a donde yo, cuando era joven, yo aprendí todo como trinitario. Okay, yo siempre vi a Jesús como el Hijo, que sí es Hijo de Dios, es Dios manifestado en esta dimensión, en un cuerpo, Dios, el Mesías. Mas yo siempre vi como el Hijo de Jesús hablando con su Padre, como un hijo separado, no uno. Y muchos hablan de unidad, como en las tres manifestaciones, mas realmente llega este versículo solo para poner un inicio y ya, Elías, vamos como con la plática que nos hacemos hoy de si este es para la iglesia, esta oración. Yo recuerdo que cada domingo yo oraba yo aprendí a orarlo cada noche seguida, entonces empezó a entender qué estoy diciendo porque es repetición. Y aquí poníamos en perspectiva. Así es, Ernie. Bueno, el versículo en Juan 14:9, del cual estás hablando, 8 y 9 del capítulo 14, en un diálogo entre el Mesías y Felipe. Y bueno, pues se sobreentiende que no estaban solos Felipe y el Señor, sino un grupo de sus seguidores. Entonces dice así: Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Bueno, pues el versículo es contundente, ahí está el Mesías diciendo, quien vea al Padre en mí, o cree que yo soy el Padre, no solamente el enviado del Padre, sino el Padre mismo manifestado en esta dimensión, en la esfera humana, pues ve al Padre. Y bueno, a pesar de esto, a pesar de este contundente versículo y otros, pues sigue habiendo trinitarismo, la idea de tres dioses iguales o separados, pero da lo mismo, tres personas en una divinidad, en una trinidad le llaman. Y también a partir de estos versículos que ahorita estamos citando, se han producido herejías gravísimas como la del trinitarismo, es una super herejía, pero hay otra que se llama arrianismo, ya hemos hablado aquí de esto, esta doctrina pues antigua, pero no es tan antigua porque hoy la encarnan los testigos de Jehová, pues argumentan que el Hijo es la primera criatura creada, o sea que el Hijo es creado y no increado como en realidad es. Entonces, en este sentido hay que hacer la diferenciación entre creado y engendrado, que son dos cosas muy distintas. Entonces, pues sí, a pesar de esto, siguen pensando que son tres personas y no ven en la simplicidad de Dios que el Mesías es Dios manifestado en carne, así tan sencillo. Y esta perspectiva que hablamos aquí, ahorita aplicamos el Padre Nuestro. Bueno, la cuestión que aquí queremos preguntarnos y exponer al mismo tiempo es si el Padre Nuestro es una oración para la iglesia o más bien es una oración para los judíos y para los gentiles que no son parte de la iglesia, o si podemos tomar ciertas partes del Padre Nuestro aplicables a la iglesia, como de hecho sí, pero en este caso lo mejor sería revisar versículo por versículo y ver qué empalma con la revelación de Yeshua. Lo que sí es importante mencionar es que esta oración, el Padre Nuestro, está incluida dentro del Sermón de la Montaña. En ese momento había un público variopinto, no solamente estaban los discípulos de Yeshua, eran los menos, de hecho, había judíos, había fariseos, había de todo. Lo digo porque, por ejemplo, en el discurso del aposento alto, ahí sí es exclusivamente para la iglesia. Porque sí, hay muchos y muchas que repiten y repiten esta oración, que es preciosa, pero no la entienden. Entonces habría que ver uno por uno de los postulados.
dice Mateo 6, lo agarramos de Mateo 6, dice versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay que decir, el Padre está en el cielo, pero también está en la tierra, y en ese momento estaba en la tierra, literalmente, porque Yeshua es Dios. La segunda pregunta o cuestión sería preguntarnos qué es o qué significa pedir santificado sea tu nombre. Propiamente hablando, Dios no necesita ser santificado porque Dios es santo. Entonces, más bien hay que entender que es Dios quien se santifica en la tierra, en particular en su iglesia, en su cuerpo. Ahí se santifica. Entonces, esta petición viene a ser así: santifica tu nombre en nosotros, santifícate en nosotros, pero no en el sentido de que Él necesite santificación. Los que necesitamos santificación somos nosotros. El segundo postulado es: venga tu reino. Bueno, esto quiere decir que su reino no está aquí. Y efectivamente, su reino todavía no está aquí, está por venir. El reino mesiánico. Entonces, ¿cuál reino hay en la tierra? ¿Qué reino hay en la tierra? Pues el reino de Satanás, desde luego. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Perfecto. Entonces, la persona que dice hágase tu voluntad debe de entender que al pedir esto incluye que no se haga su voluntad, o sea, la voluntad de la persona, puesto que si pedimos que se haga la voluntad de Dios, estamos pidiendo que nos ayude implícitamente a no hacer nuestra voluntad para que de esa forma se pueda hacer plenamente, pronta y expeditamente la voluntad de Dios. Y en cuanto a el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pues evidentemente es el pan espiritual. En cuanto al pan terrenal, pues esa es una añadidura de buscar las cosas de Dios, todo lo demás será añadido. El versículo 12 es, digamos, el más peligroso. ¿Por qué? Dice así: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Si esta oración fuera para la iglesia, ¿por qué tendríamos nosotros que estar todo el día pidiendo perdón? La iglesia ya no está viviendo en pecado, está en juicio contra el pecado. De manera que una persona, un miembro de la iglesia que está recitando o repitiendo todos los días perdónanos nuestras deudas, está infiriendo pues que está en pecado, está pidiendo perdón. Y esta palabra deuda hay varias, hay nuestros pecados, ofensas. Sí, pero entonces perdón, en realidad lo engloba la palabra pecado, deudas, ofensas. Entonces, esta es la parte más peligrosa, en mi opinión, porque yo personalmente hablo por mí. Yo no le estoy pidiendo a Yeshua todos los días perdón. Sin embargo, le doy gracias por su perdón, todos los días, por la gracia, porque me perdonó y porque nos sigue perdonando, pero no por vivir en pecado. Nos sigue perdonando pues toda la basura que sigue produciendo el hombre viejo, pero que hoy está atado. Entonces, para mí es peligroso que una persona que dice seguir a Yeshua, todos los días esté diciéndole, perdona nuestras deudas. Implica que no ha sido perdonado. Si yo le estoy pidiendo a Dios, perdóname, quiere decir que no me ha perdonado. Entonces, repito, este versículo es el que me hace pensar, por lo menos este versículo no es aplicable a la iglesia. Un miembro de la iglesia no está viviendo en pecado. Puede caer, sí, en esa ocasión pedirá perdón, pero la regla no es pecar. Antes la regla era pecar, hoy la regla es no pecar. Pero es necesario a veces tropezar, correcto, ok. En esa ocasión pedirás perdón. Si yo estoy pidiendo perdón todo el día, como dices, no hay victoria. Dar gracias por el perdón es muy distinto a estar pidiendo perdón. Y también el 13 es discutible. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, no nos metas en tentación. Bueno, pues el plan de Dios es que haya tentaciones. Pues Él no él no tienta a nadie, pero el Satanás sí es el tentador. Hasta él mismo tenía que pasar esto para mostrar. ¿Cómo podemos crecer sin tentaciones? Ahora, sí hay que diferenciar entre pruebas y tentaciones. Las pruebas vienen de Dios y las tentaciones vienen de Satanás. Pero las tentaciones son buenas, en el sentido de que no podemos crecer si no las enfrentamos. No por eso vamos a buscar ser tentados o querer ser tentados, buscar la tentación deliberadamente. Entonces, pedirle a Dios que no nos meta en tentaciones es absurdo, es ridículo, porque dentro del plan de santificación de Dios
está incluido que pasemos todos los días tentación. Pedir discernimiento, ¿no? Porque a veces la tentación y la prueba, un momento, a veces no son tan fáciles para... y ahí es donde pedimos a Dios nuestra comunión, ayudarnos a ver cómo podemos pasar esto y vemos el Padre en el Hijo, vemos Dios manifestado en esa dimensión, cómo vivió Dios en Jesús, en Yeshua. Sí, volviendo al tema de la perfecta unidad de Dios, que es lo mismo que hablamos siempre de las tres manifestaciones de un solo Dios, hay que aclarar que esta postura parece sabelianismo para los trinitarios, porque esta herejía, entre comillas, porque fue juzgada de herejía, dice más o menos lo que es la revelación. Dios tiene tres manifestaciones, tres ministerios, pero volvemos a lo mismo, o sea, una persona que no ve la unidad, pues no tiene poder. Mira, creo que todo este ministerio es hablar de eso, ¿me entiendes? A pesar de eso, pues las personas que están aferradas a sus dogmas, a sus tradiciones, pues siguen neciando, pensando que son tres dioses, o dos, o 20. Minimizando uno y otro. El otro peligro, minimizar al Hijo por palabras que han descontextualizado. Cuando el Hijo dijo, el día y la hora solo el Padre lo sabe, que está solo escrito en Marcos 13. Y también en Juan 14, 28 hay una mención ahí de que el Padre es mayor que el Hijo, pero entendemos en qué sentido lo dijo Yeshua, ¿no? ¿Qué más podemos decir? El Padre Nuestro, pues está preciosa la oración, si la sabes decir, si la entiendes. Por lo demás, pues vive en juicio, porque la oración no alcanza, solita no alcanza. Hay personas que todo lo quieren arreglar con oración y ayuno. No, el juicio. El verdadero ayuno es vivir en juicio. Y si no estás en juicio, la oración no sirve para nada, ni siquiera es oración, sería rezo. Polvo y miseria.